Voy a comentarles la historia sobre la comprensión de la lectura, de la interpretación y otras cosas que son muy graves en este país. Cuando yo estaba pequeño en Manzanares Caldas, estaba haciendo la primaria y un profesor nos castigaba con una regla y nos daba unos golpes muy fuertes en la mano porque no le decíamos la lección tal como él la quería. Él decía, supongamos, que geografía es la ciencia que estudia metódicamente, escribe, localiza y compara los distintos paisajes de la superficie terrestre, que pueden ser naturales y culturales, naturales, ríos, mares y llanuras, y puentes y edificios, los que son de carácter técnico. Esa clase era muy aburridora porque él le pegaba a uno un reglazo si no se la decía tal como él la definía. Entonces, como yo era de apellido Arbeláez, tenía el grave problema que era el primero que salía a la lección. Y entonces yo empezaba, él preguntaba que qué era geografía. Y yo le decía, es la ciencia que estudia metódicamente, escribe lo que dice y compara, y paraba ahí porque no recordaba más. Entonces empezaba a pedirme la mano y me pegaba unos reglazos muy fuertes. Así sucesivamente, todos los días me llamaba a la lección y yo simplemente aumentaba un pedacito de la definición de él. Pero como no la terminaba toda, entonces él volvía al reglazo. Eso sucedió durante mucho tiempo y él siempre era determinante en esa cuestión, que geografía es la ciencia que estudia metódicamente, escribe, localiza y compara los distintos países de la superficie terrestre que pueden ser naturales y culturales, naturales, ríos, mares y llanuras, y técnicos, eran puentes y edificios. Entonces, eso quedó así hasta que mi papá no aguantó y le hizo el reclamo a este profesor porque me pegaba unos reglazos muy fuertes. Resulta que de mí se burlaban todos los compañeritos que tenían el apellido Zuluaga, Zapata y que Ramírez. Y entonces le decían, no, nosotros estamos tranquilos porque el primero que sufre la lección es Enrique Arbeláez Mutis porque es el que le dan duro, porque es el primero que tiene que salir a la lección. Pues bien, transcurrieron los años y nos venimos a vivir aquí a Manizales. Entonces resulta que habían transcurrido más o menos 50 años, creo que más de 50 años, cuando yo vivía y tenía una gran biblioteca, esta que ven ustedes al fondo. Entonces yo le hacía tareas a los estudiantes en el colegio Pío X, creo concretamente que fue la cosa, o Pío XII. En todo caso, venían algunos alumnos a que les ayudara a hacer algunas tareas. Resultó que una niña vino con un cuaderno de ciencias sociales, ya no era de geografía, sino ciencias sociales, y me dijo que si le podía ayudar a hacer una tarea con un profesor llamado Nectalí, y yo recordaba que el que me había pegado los reglazos se llamaba también Nectalí. Cuando ella me dijo que tenía unas definiciones que hacer, unas tareas, me mostró el cuaderno. Preciso, en una página de ese cuaderno vi la definición de geografía y decía, geografía es la ciencia que estudia metódicamente, escribe lo que le dice, compara los distintos paisajes de la superficie terrestre que pueden ser naturales y culturales. Naturales puentes, ríos y llanuras, y culturales edificios y puentes. Así, la misma definición de hacía 50 años cuando yo estaba en la escuela San Luis Gonzaga de Manzanares Caldas. Pues bien, yo le dije que necesitaba conocerlo para ver si lo recordaba. Preciso, él salía a comprar empanadas en recreo y yo fui y compré unas empanadas en una esquina y nos encontramos. Entonces él me reconoció y me dijo, ah, tú eres Enrique, el alumno que yo te pegaba tantos reglazos porque no aprendía geografía. Y yo le dije, sí, el mismo. Pagué las empanadas y le dije, ¿qué tal que usted le sigue pegando a la gente por una bobada de esas? Yo creo que geografía simplemente es la relación del hombre con la naturaleza. Eso es geografía. Y entonces le dije, con razón, nosotros estamos tan mal en una enseñanza cuando usted lleva más de 50 años, más la suma como profesor de los que tenían Manzanares, o sea que usted debe tener por ahí 70 años enseñando la misma cosa y cómo hace usted para reclamar un cheque con esa facilidad, es decir, enseñando lo mismo unos 60 o 70 años. Muy fácil reclamar un cheque
muy fácil reclamar una mensualidad y muy fácil llegar a una pensión con semejante clase de educación que tenemos.